Bien. Quería comentarles algo respecto al tema de las fuerzas. Acá está el trabajo práctico número 2, unidad 1. ¿Qué le estoy pidiendo yo a ustedes que me digan acá? Simplemente, ¿dónde están las fuerzas? El tema, por ejemplo, esto es el aparato formado por el techo, una cuerda y un cuerpo pesado que está colgado a través de la cuerda esa, ¿sí? Y la pregunta es, aplicando las leyes de Newton del principio de acción y reacción, estudiemos cuáles son las tensiones que hay qué pasa con todas las fuerzas que hay actuando ahí. Nosotros sabemos, porque la lógica nos dice, que ahí tenemos dos pesos. Uno es el peso real que está colgado de la cuerda, que es el W1, y el segundo es el W2, que es el peso propio de la cuerda. Luego, no me interesa el peso del techo, porque en realidad lo que estoy estudiando es el mecanismo cuerda, aparato que está colgado de la cuerda, nada más. Entonces estoy estudiando eso. Ahora, ¿qué pasa en los distintos puntos? Porque hay puntos de contacto entre el techo, la cuerda y la pieza que está colgada. ¿Se entiende? Son tres cosas. El que soporta, que es el techo, la cuerda del que cuelga y la pieza esa que está colgada del techo. Bien, entonces, si yo quisiera saber cuáles son las fuerzas que actúan, yo podría cortar la cuerda en todos los lugares y obtener distintos pesos W2. ¿Por qué? Y porque de ahí para arriba hay un peso, perdón, de ahí para abajo de la cuerda hay un peso. Entonces ese peso es el peso W2 de la cuerda. Supongamos que no hemos colgado nada todavía. A medida que vamos hacia arriba, el peso de la cuerda aumenta hasta que yo llego al punto donde está atado al techo. Desde ahí esa cuerda tiene toda la fuerza de W2, o sea, del peso completo de la cuerda. Pero si yo me voy hacia abajo, fíjense el cursor, me voy hacia abajo de la cuerda, el peso en cada sección de la cuerda va reduciéndose porque cada vez hay menos material colgando de ese punto. ¿Qué pasa si yo vengo de acá hasta la mitad de la cuerda? Hay una cuestión lógica. Si es la mitad de la cuerda, va a haber una mitad de peso de cuerda actuando en esa sección de la cuerda. ¿Se entiende? Si yo estoy arriba, actúa todo el peso de la cuerda. Si yo estoy en la mitad, actúa la mitad del peso de la cuerda exactamente. Y si yo estoy abajo, al final de la cuerda, no hay peso, porque está solita la cuerda. La tensión o la carga que tiene que aguantar esa cuerda es cero acá, en la punta de la cuerda. ¿Se entienden? Por eso quiero yo que lo vean y analicen por qué y cómo se transmiten las fuerzas. Entonces, la pregunta es, si yo separo cada una de las piezas, puedo estudiar cuáles son las fuerzas que están actuando. A veces es fácil y a veces es difícil. Pero en este caso, como fíjense ustedes, la pieza esta, 1, está colgando de la cuerda y no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, está en equilibrio, se podría decir. Sí, está en equilibrio. ¿Por qué? Y porque la cuerda lo sostiene y la deja, hace que quede quieto. Velocidad cero, no hay aceleración, no hay velocidad, no hay nada. Está en reposo. Podemos decir que el conjunto de esta pieza con la cuerda y el techo, los tres están en reposo. Ahora, también puedo decir una cosa más de acuerdo a Newton, que están en equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo se logra el equilibrio? Ya sabemos que en el plano hay tres ecuaciones que hay que cumplir. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0, y el momento de cada fuerza respecto de un punto, la sumatoria de todos los momentos de todas las fuerzas actuantes respecto de un punto cualquiera, tiene que ser 0. Pero fíjense un detalle, la gravedad es muy particular. Es una fuerza que actúa naturalmente y que nos llama a pensar en qué sentido tiene.
o qué dirección tiene. La gravedad sabemos nosotros que tiene dirección vertical. Siempre en cualquier punto del globo terráqueo tiene dirección vertical, lo que en la práctica se traduce en una dirección hacia el centro de la Tierra. Ustedes dirán, sí, ese es el centro de la Tierra, macroscópicamente viendo, o sea, viendo el mundo por todos lados, las trayectorias de las fuerzas en la superficie terrestre son todos rayos que pasan por el centro, en distintos puntos. Tengo que trazar el punto sobre la Tierra y el centro de la Tierra. Y esa es la recta de acción o la dirección de cómo actúa la gravedad en la superficie terrestre. Bien, ahora vamos a lo micro. Nos achiquemos y nos paramos en nuestra aula o en nuestra casa y verificamos cómo se comporta la gravedad. Acá ya no tenemos que hablar del centro de la Tierra, no tenemos que hablar de nada. ¿Por qué? Porque la dirección es vertical. La vertical es lo que manda la plomada. Esto podría ser este mecanismo que está acá, podría ser una plomada. Si yo dibujo el plomito ahí abajo y esto es un hilito, no es una soga, y es una plomada. ¿Qué me está marcando la plomada? La vertical en cualquier punto sobre la Tierra. Bien, entonces la plomada me va a dar la dirección exacta del peso de las cosas en un lugar determinado. No hay duda de eso. Bien, entonces empecemos a separar las tres piezas, o sea, la pieza de abajo, la soga y el techo. ¿Cómo actúa la fuerza? Bueno, ahí está, en B, C y D se ve claramente cómo actúa la fuerza. Sabemos que esto tiene un peso W1. ¿Dónde actúa? En el centro de gravedad de la pieza. En este caso, la pieza, fíjense ustedes, está dibujado un puntito más o menos en la mitad, tanto en el ancho como en el alto. Bueno, el centro de gravedad de un rectángulo es justamente donde se cruzan sus diagonales. ¿Perfecto? No hay duda de eso. En un cuadrado lo mismo. Y en un círculo, ¿dónde estaría el centro de gravedad de un círculo? En el centro del círculo. ¿Y qué representa eso? Bueno, representa que en ese punto toda la masa está siempre equidistante de un lado del otro. O sea, si yo divido este rectángulo así, el centro de gravedad de este rectángulo, el peso de todo este rectangulito, la mitad, está actuando acá, hacia abajo. En el centro de gravedad, cruce de las diagonales, hacia abajo. Y es W1 sobre 2. Hago lo mismo con la otra mitad, diagonal, diagonal, centro de gravedad, W1 sobre 2. ¿Qué me está mostrando eso? Que hay un equilibrio de masas. Ya naturalmente, si la pieza no se rompe, porque se podría romper, y yo la apoyo sobre la recta de acción de la fuerza del peso, que es justamente la línea vertical en el lugar de esa pieza, yo sé que no se debería mover, ni girar, ni nada. ¿Por qué? Porque un peso genera un momento hacia la izquierda y otro hacia la derecha. La fuerza del peso de la mitad tira a hacerlo girar para la derecha. Y la otra mitad tira para hacerlo girar hacia la izquierda. Entonces, como las fuerzas generan momentos que están nulos entre sí, la pieza no se va a mover, no va a girar. Ahora, si me corro lateralmente y digo, voy a poner acá el apoyo sobre esta recta de acción, ahí le estoy pifiando. ¿Y qué pasa? Tengo más masa a la izquierda y eso va a girar. Indefectiblemente, toda la parte esta es mayor peso y va a provocar un giro, ¿sí?, respecto de un apoyo aquí. Por lo tanto, la recta de acción del peso de las cosas sobre la superficie de la Tierra es vertical. ¿Sí? Bien, entonces yo la separo y tiene una manijita acá. Supónganse que tiene una manijita. Acá tiene una manijita chiquitita que no la ve nadie. Yo agarro con la manijita y lo sostengo justo en el medio.
estoy haciendo una fuerza T1 hacia arriba. Ahora, T1 con W1, ¿cómo es en este caso si no se mueve la pieza? Son iguales. Principio fundamental, esta pieza no cae, no se mueve hacia abajo. ¿Por qué? Y porque hay una soga que lo sostiene para arriba. Entonces, a la acción del peso de la pieza se le opone la reacción de la soga. Entonces ya sabemos que hay una transmisión de fuerza. ¿Qué fuerza aguanta la soga? Toda W1 aquí, en el nudo de la soga con la pieza. Pero como ya dijimos, a medida que nos recorremos la soga y la cortamos y medimos el peso, empieza a aparecer un W2 parcial, que es proporcional a la longitud de la soga, ¿sí? Que la podemos pesar por metro y decir, bueno, la soga pesa tanto por metro. Aquí a 10 centímetros de arriba, si estuviera la soga, entonces tenemos el 10% del peso de la soga. Entonces ya la tensión T1 no es la tensión W1 solo, el peso W1 solo, sino que la fuerza para sostenerlo desde este punto ya tiene que sumar el peso de la soga que pende del punto de estudio. ¿Sí? Bueno, esto es lo que es el principio de acción y reacción. Yo tengo una masa W1 que tiende a irse para el piso y tengo una soga que en la punta ejercerá una tensión T1. Acá T1 es idéntico a T1'. ¿Por qué? Porque está en la punta de la soga. Y porque ya hemos dicho que a medida que vamos subiendo el punto de estudio, tengo que considerar el peso de toda la soga hacia abajo. Y cuando llego acá, a este otro punto, si estuviera conectado, como es este punto, ¿qué peso o qué fuerza está ejerciendo la soga como reacción T2? ¿A quién? Al peso W2 y al peso W1. Entonces ahí tengo la carga total, W1 más W2. Esto es entender la estática de este esquema mecánico de sostener una pieza con una soga. Entonces, T1 es una cosa, T1' tiene que ser la misma cosa porque es acción y reacción. A la acción del peso se le opone una reacción ejercida por la soga llamada T1, una fuerza hacia arriba de la soga llamada T1. Pero el peso ejerce una fuerza hacia abajo, W1. Luego todo el peso se suma de la soga y arriba, en este punto, tenemos el peso W1 y W2, que parece lógico, pero que es así. El diagrama de fuerzas, podríamos decir, una fuerza concentrada acá y una fuerza uniformemente repartida acá, que va variando con la longitud, hasta que llega a este valor, W2. El de la punta de la soga tiene una abscisa equivalente a W2, o un vectorcito fuerza equivalente a W2. Pero a medida que yo bajo, voy cortando la soga y sosteniendo la pieza, el peso de W2 se va achicando hasta el valor 0 aquí. ¿Por qué? Pues ya no hay soga ahí. Ahí estoy sosteniendo la pieza de la manijita. ¿Entienden? Bien. Entonces, la tensión T2 y T2' son iguales y son acción y reacción. En realidad, la fuerza que ejerce la soga sobre el techo es tirar para abajo, sería T2'. Y la reacción del techo es sostenerla, T2. Y ese es el principio de acción y reacción. Para que esto esté en equilibrio, para que este sistema mecánico esté en equilibrio, la fuerza se tiene que equilibrar a lo largo de todo su trayecto. Entonces el peso W1 más la suma del peso de W2, aquí en la sección de estudio que es el arranque, tiene que ser igual a la fuerza que ejerce el techo para que esto no se caiga. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esto es una viga, supónganse donde está la soga y la pieza, si esta viga no está bien diseñada, puede ocurrir que se rompa, porque esta pieza y esta soga pueden ejercer un esfuerzo mucho mayor y terminar rompiéndola. Ahí ya entraríamos en lo que es la resistencia de los materiales.
ver cuál es la sección adecuada para que siempre, habiendo una flexión o una deformación, no se termine rompiendo y sostenga eso. ¿En qué se utiliza esto? Bueno, cuando yo quiero usar una grúa para levantar un termotanque solar y ponerlo en el techo, tengo que saber que la grúa me tiene que aguantar el peso de todo el termotanque. ¿Que cuánto será? Y 150 kilos. Bueno, una pareja, una grúa, tengo que tener de manera tal que me aguante esa carga, porque si no puedo llegar a tener problemas para subirlo o izarlo al techo donde lo quiero poner. Pero estoy hablando de una grúa que capaz que ni hace falta, porque vamos y armamos el termotanque en el techo. Pero es un buen análisis en qué se aplicaría el concepto de la estática y la resistencia de los materiales. Bien, entonces ustedes qué es lo que tienen que decir. Dicen, el techo cuelga un cuerpo que pesa 20 newtons. Si el peso de la cuerda es de 1 newton, todo el peso, W2, ¿se entiende? Es 1 newton y esto pesa 20 newton. Dice, determinar en el esquema de los vectores de fuerza actuante la siguiente imagen, ¿cuál sería el valor de la tensión de la cuerda? ¿Mm? En realidad no es tensión, fuerza, entendámosla a esta altura, porque tensión es fuerza sobre área. ¿Sí? Por eso yo no soy proclive a usar mal los términos. La tensión es una formulita algo así, que dice que tensión, sigma, es igual a fuerza sobre sección. Entonces, supongamos, es Newton en el sistema internacional por metro cuadrado. Yo saco cuál es la sección de la soga o saco cuál es la sección de un hierro del cual pende eso y ya está. Yo ya sé cuál es la tensión a la que está sometida ese hierro y sabiendo cuál es la tensión máxima, yo sé si me puede aguantar o no la soga o el hierro. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Determinar las tensiones, o sea, las fuerzas que actúan en este mecanismo que está en el punto A. ¿Sí? Determinar eso es lo más importante del ejercicio 1. No es muy complicado, como ven ustedes. Y describir W1 cuánto es, W2 cuánto es, T1 cuánto es, T1 prima cuánto es, T2 cuánto es, T2 prima cuánto es. Esa es la pregunta del ejercicio 1, es bastante simple. En el ejercicio 2 dice, considera el sistema de 3 bloques con masa. Una masa es M, esta. La otra masa es 2M, esta. Y la tercera masa es 3 veces la masa inicial. ¿Sí? Bien. No hay un número definido, fíjense, está dependiendo de una letra M, masa, coincide acá, pero yo estoy diciendo que la masa esta es una vez, estas son 2 veces y estas 3 veces, ¿sí? Por si alguien tiene duda. Si lo multiplican por la aceleración de la gravedad, acá hay un vector fuerza que actúa hacia abajo. Ay, perdón. No. Acá hay un vector fuerza que actúa hacia abajo. ¿Cuánto vale este vector fuerza? M por G. Acá en este hay otra fuerza, que es el doble. ¿Eh? ¿Cuánto vale esa fuerza? 2 mg. Y acá hay otra fuerza que es el triple de la fuerza que genera la masa M. Porque el peso 3, acá, es igual a masa, que en este caso es 3 veces la masa, por la aceleración de la gravedad. Ese es el planteo. La fuerza P2 es igual a 2 veces M, más variable que desconozco, por G, el peso. Y la fuerza P1
perdonen que soy malo escribiendo con el mouse, no tengo el lápiz, es mg, m por g. ¿Por qué? Porque Newton dice que fuerza es masa por aceleración. Y en este caso la masa está afectada por la fuerza gravitatoria. Ese es el pensamiento. Entonces ahí tenemos las tres fuerzas que actúan. Pero ¿qué pasa? Acá hay una fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿A qué será igual la fuerza de rozamiento? Y bueno, lo vimos en la teoría, fuerza de rozamiento es igual a un coeficiente de rozamiento por la perpendicular al plano de deslizamiento. Perpendicular al plano de deslizamiento es P2. Acá no hay fuerza de desplazamiento de rozamiento, FR no existe. Acá no hay, pues está colgada, no hay. Bueno, alguien me podrá decir, pero profe, usted dijo que el aire sí, bueno, pero en condiciones normales y en el vacío este vacío. Fuerza de rozamiento, acá tampoco hay. ¿Por qué? Porque cuelga del aire. Entonces acá es donde empezamos a plantear las ecuaciones. Si yo dijera sumatoria de fuerzas en X igual 0, acá hay una trampa. Una trampa tremenda. Y sí, hay una trampa. Porque yo tendría que decir, no, pero esta P1 y P3 son en I. Bueno, sumatoria de fuerzas en I. Planteemos. Tiene que ser igual a 0. Acá, evidentemente, acá pesa una sola vez la masa y acá 3 veces. No está en equilibrio. Porque ambas fuerzas son distintas. Pero también tenemos que estudiar la máquina, que es una polea. Y tenemos dos poleas. Son dos máquinas. Se las considera como máquinas para definirlas de alguna manera. ¿Para qué sirven las poleas? Si alguien me pudiera responder, me diría, profe, sirven para desviar la fuerza, nada más. O sea que para mantener el equilibrio en una soga que pasa por una polea, como en este caso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que la fuerza de la salida y a la entrada de la polea, o como uno quiera, la sumatoria sea igual a 0. Bien, entonces yo podría conseguir que este sistema me está desviando la fuerza hacia abajo para que aparezca la gravedad y juegue la gravedad. Pero en realidad yo podría decir que tiene que haber un equilibrio para que este movimiento no se produzca. Y de esas ecuaciones surge la respuesta de cuánto vale el coeficiente de rozamiento para que este cuerpo no se mueva y permanezca en reposo. ¿Qué significa? Que la fuerza de roce del doble de la masa que está acá sea lo suficientemente pesada para que ésta no tire a todo el aparataje para acá. ¿Por qué? Porque acá tiene nada más que una masa en contra y acá no tiene nada más que la fuerza de rozamiento. Entonces, para que este sistema no se mueva, yo podría decir, hagamos, como esto lo único que hace es desviar la fuerza, si no sería una cosa así, y yo tendría acá la otra fuerza así, que por supuesto no funciona la gravedad así, pero podría representarla como que tengo una fuerza P3 aquí, tengo una fuerza P1 aquí, y necesito equilibrarla con la fuerza de rozamiento. ¿Me entienden? Porque este aparato, polea, lo único que hace es desviar la dirección de la fuerza. Al desviarla con estos pendientes de este hilo, de cable, es como que tengo una fuerza P1 igual a mg, que tira para allá, y acá una fuerza P3 igual a 3mg que tira para acá. Acá una masa 2m que no me equilibra nada, pero me genera una fuerza de rozamiento que debería yo conseguir equilibrar con P3. O sea, la fuerza de rozamiento, en realidad, ¿cómo debería ser? Y la fuerza de rozamiento, en realidad, debería ser hacia allá. ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento esa, para que esto funcione,
es μe igual a μe por la resultante de estas fuerzas. Acá es un poquito, se pierde todo el mundo porque hay cambio de dirección, es toda una historia. Pero todo tendría que funcionar correctamente aquí. La fuerza de rozamiento, en definitiva, es mu por la normal, mu por P2. ¿Sí? O sea, la fuerza de rozamiento es mu E por 2mg. Y esto tiene que equilibrar ¿a quién? A P3 menos P2. Y de ahí, si reemplazamos P3 por 3mg y P2 por m, y P1, perdón, no 2, voy a cometer un errorcito. P3 menos P1. ¿Por qué menos P1? ¿Y por qué menor P1? Está clarísimo. ¿Para qué nos vamos a complicar con los signos? Entonces esto es 3mg menos mg. Sacamos factor de mg y queda 3 menos 1, 2. 2mg. Problema resuelto, chicos, porque mu lo despejo. Paso 2mg abajo de 2mg, se simplifica, queda mu e igual a 1. Miren todo el razonamiento que hay que hacer para no confundirse. Uno diría, apliquemos Newton. Nada hace falta. ¿Por qué? Porque es un caso muy particular, es tramposo este caso. Se puede aplicar y van a llegar a la misma conclusión. Pero acá ustedes, si hacen la salvedad de que esta fuerza va para acá, la otra va para allá, porque lo único que hace la polea es desviar la dirección, podemos decir tranquilamente que el sistema son tres fuerzas que actúan de esa manera y que la puedo equilibrar con una sola ecuación en X, con una sola sumatoria en X, donde me queda todo resuelto. P3 menos P1 menos fuerza de rozamiento, igual a 0. Esa sería la sumatoria de X que yo aplico, fíjense, en el plano de en el eje de las X, nada más. El eje de las Y, no lo uso en este caso. Pero ven que por una salvedad técnica que me da las poleas, puedo reconocer que si yo equilibro estas tres fuerzas con el planteo simple ya está. Y llego a ¿qué? Al resultado correcto. Bien, eso le quería decir sobre este ejercicio. El que viene es prácticamente lo mismo, tiene el resultado, bueno, tiene un montón de otras cuestiones que hacen a la cuestión de aplicación de, ¿cómo se llama? De trigonometría, porque acá tenemos ángulos, que la pata del helicóptero, ¿sí? Pero ahí está, el eje Y, todo se plantea sobre el eje Y, el equilibrio de todas las cosas. Bien, y vamos al tema que me interesa. Yo les puse este ejercicio, muy simple este ejercicio, pero no es tan simple. Es para pensar. Fíjense, este dibujito que está en el punto A se dice o llama apoyo doble o apoyo fijo. ¿Por qué apoyo fijo? No confundir apoyo fijo con empotramiento. El A es un triángulo, por ejemplo, un acero, tremendo acero con un perno acá. Y este tremendo acero está hormigonado con unos ganchos soldados acá, qué sé yo, dentro de una masa de hormigón. ¿Y yo cómo lo llamo apoyo? Apoyo doble porque tiene nada más que una libertad. La única libertad que cualquier cosa que yo ponga acá tiene es al giro para allá o el giro para acá. En X,
¿Se puede desplazar? Supongamos, pongamos un par de ejes X, y no, porque está enganchado mecánicamente con el perno. Entonces, en X no hay desplazamiento y en Y tampoco hay desplazamiento. Lo único que permite es el giro. Está empotrado. En realidad acá le faltaría dibujar así como está del otro lado. ¿Ven, chicos? O sea que está bien empotrado, empotrado. Pero no está empotrado el apoyo de la pieza. Lo que está empotrado es el soporte. Y ese soporte es un soporte que permite una libertad de Newton en el plano. Newton en el plano dice, che, planteen el equilibrio en dos ejes normales y el giro. Para cualquier lado, la suma de momentos tiene que ser cero. ¿Qué significa? Che, que no gire respecto a ningún punto. Nada. Ese es el equilibrio. Y el desplazamiento en Y tiene que ser cero. ¿Y cómo digo que el desplazamiento en Y tiene que ser cero? Teniendo en cuenta Newton y lo que hemos aprendido hasta ahora de que un cuerpo se mueve, mantiene su movimiento si no hay ninguna fuerza que actúe, o está en reposo y sigue en reposo si no hay ninguna fuerza que actúe, resultante de fuerza, ¿no? Bueno, todas las fuerzas en Y sumadas tienen que dar cero. Y todas las en X tienen que dar cero. Y todos los momentos, giro de la fuerza respecto de un punto, cualquiera tiene que dar cero. Bien. En la estática somos bastante pijoteros y estudiamos las piezas y decimos, che, ¿cómo las simplificamos? Porque yo puedo tomar un punto para el momento acá, pero entonces tengo que saber cuál es esta distancia, también tengo respecto de la vertical, y tengo que saber cuál es esta otra distancia respecto a la vertical, y tengo que saber cuál es esta otra distancia respecto a la vertical. Mucho lío. Entonces yo, ¿qué les digo? No, chicos, no se compliquen, búsquenla fácil. ¿Cuál de los dos apoyos yo sé que no... ¿Cuál de los apoyos yo sé que... Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, espere. ¿Cuál de los apoyos yo sé que lo único que permite es el giro? Este. Bueno, entonces tomamos momentos respecto de este punto. ¿Por qué? Porque acá tiene que haber una reacción en X y una reacción en Y. Primero, la única fuerza que actúa es vertical y es P igual a 3 toneladas. Supongamos que eso pesa nuestro termotanque solar y esto es una viga maestra del techo. Y ahí va la aplicación. Y me dicen, ponelo ahí en el techo ese al termotanque. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que ver cuánto pesa y qué sección tengo de viga acá que no me la vaya a partir como un queso. Entonces tengo que decir, bueno, a 2 metros en el centro va el termotanque. O sea, la parte más pesada, lo que es el tacho, que tiene 200 litros, ponele por una familia de 4 personas, tiene 200 litros. Y ahí yo tengo 250 kilos clavados. Hagamos de cuenta que peso 250 kilos o 3 toneladas. Hagamos esa salvedad, porque el ejercicio está planteado con esa carga. Bueno, ahí tenemos que poner el termotanque. Ay, chicos, ¿y ahora? ¿Aguanta la viga? ¿Aguanta el techo ese? Bueno, esto, la estática, nos sirve para eso. Ustedes me van a decir, che, pero la viga no está apoyada y libre de girar en la esquina, porque tiene una carga, que es una pared. Está bien, tienes razón, chicos, pero yo necesito hacer algunas simplificaciones para no complicarla tanto. Y del otro lado me pueden decir, ¿pero esto qué? Y bueno, esto es un apoyo simple. Apoyo simple. Este es un apoyo doble. ¿Sí? AD, un apoyo doble. Este permite el giro nada más. Y este apoyo simple reacciona nada más que para arriba. Acá yo tendría que plantear una reacción RAX. ¿Por qué? Y porque me va a impedir el desplazamiento AX. Y ese apoyo ya tiene una reacción RAX. Este es RAI. ¿Sí? Ay, puse mal. Bueno, siempre lo mismo. Este es RAX. Yo la planteo. ¿Por qué? Y porque me impide el movimiento horizontal y el vertical. Yo siempre respecto a un par de ejes cartesianos ortogonales. Y yo pongo mi eje acá. Acá lo pongo. Yo digo, este es Y,
y este es X. ¿Por qué lo pongo ahí? Y por eso es bastante pijotero. Con eso el centro es justamente el punto donde puede girar únicamente la pieza que está apoyada en A y B. Y acá que tengo, la distancia de la fuerza es 2 metros y la distancia de la única reacción que puede haber, no hay RBX, ¿por qué? Porque está con ruedita. El apoyo simple lo único que permite es una reacción vertical. Acá la horizontal yo la tengo que plantear, pero como no hay fuerzas horizontales actuando en mi viga, listo, resuelto el tema está. Ahora, si la viga está apoyada así, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Y porque cambia. Fíjense, acá tiene rueditas, rodillitos. Entonces puede desplazarse horizontalmente sobre, perdón, una horizontal que es un suelo. Acá está el apoyo doble, está hormigonado. Y ahí yo ya tengo una fuerza P. Fíjense, así, che, pero no es, ¿cómo es el asunto acá? Y bueno, acá tengo dos problemas. Si yo pongo mi eje de coordenadas Y acá y pongo mi otro eje de coordenadas X acá, bueno, ahí tengo un lío. Porque P va según la dirección negativa de I. Y acá yo sé que perpendicularmente al piso tengo una reacción hipotética R, B, I. Nada más. Acá tengo RBX, RAX y RAI. Siempre tengo que poner las reacciones posibles. RAX y RAI. Entonces, esta es una viga y un techo, pongámosle. Está apoyada en dos mamposterías. Entonces me va a decir, sí, pero acá no hay ruedita. Bueno, no se preocupen. Lo que pasa es que la viga igual se dilata, igual corre la pared. Siempre hay una fisura. ¿Se acuerdan? Ven por ahí ustedes las paredes, que si es de fierro la viga, sin dudarlo que se va a mover dentro de la pared. O se va a despegar o va a empujar la pared. Cuando hace mucho calor se dilata, la va a empujar la pared y le va a producir una rajadura de la carga. Son muy típicas en las casas. Hay que tener mucho cuidado con eso. O puede ser que yo tenga una escalera. Esto es una escalera con una carga vertical. Bueno, para estudiar la pieza acá se complica un poquito la cosa, pero es el mismo procedimiento. Bueno, de esta manera, dice una viga con apoyo fijo y otro móvil. Fijo se refiere a este, permite el giro nada más, y otro móvil que permite el giro, acá hay un perno, ¿ven? Y aparte se puede desplazar libremente horizontalmente, o sea, no hay reacción en X. Se dice simplemente apoyada y está estáticamente determinada por el uso de la ecuación conocida para el plano de sumatoria de fuerza vertical igual a 0, sumatoria de fuerza horizontal igual a 0 y momento de toda la fuerza respecto a un punto en el plano igual a 0. O podemos utilizar un par de ecuaciones ya que no tenemos reacción en X, obviamente, pues no tenemos fuerzas en ese eje. Momento de las fuerzas en A igual 0 y momento de las fuerzas en B igual 0. También se puede usar ese par de ecuaciones. ¿Por qué? Porque no hay tres variables. Al no haber reacción en X, no hay una incógnita en X. Por lo tanto, no necesito tres ecuaciones. Entonces puedo usar sumatoria en X, sumatoria en Y, o puedo usar sumatoria en X y de momento en A, o puedo usar sumatoria en Y y perdón, en X no la puedo usar porque no funciona. No hay fuerza en ese eje. Pero puedo usar sumatoria en Y, sumatoria en X, o sumatoria Y, sumatoria de momentos, o doble sumatoria de momentos en dos puntos distintos. Bien, en A, como el apoyo fijo, tiene reacciones en los dos ejes cartesianos horizontales X, RAX y vertical Y, RAI.
Pero en el apoyo B es un apoyo con ruedas en el plano horizontal, por lo que no puede haber reacción horizontal, por lo tanto solo existe RBI. Determinar cuáles son esas reacciones. Bien, ahí está la respuesta. Es un ejercicio simple, pero les pido por favor que lo elaboren y me lo muestren, me lo pasen, para que evalúe si han entendido o no el tema. ¿Sí? Bien, cualquier cosa, vemos más ejemplos si ustedes quieren. La estática es útil, pero bueno, tampoco nos tenemos que quedar acá estacionados, porque ya es otra materia. Hay que sumarle la resistencia a los materiales como para ver algunas cuestiones. Esto es el trabajo práctico 2, no es muy complicado. Así que lo tratemos de resolver y lo tratemos de resolver de alguna manera como para que comprendamos un poco cómo funcionan las fuerzas en los planos y por qué necesitamos nosotros entender cómo funcionan las fuerzas, ¿sí? Bien. Esta explicación se las doy para que la tomen para el trabajo práctico número 2 y un poquito para el trabajo práctico 1, donde está lo que es el plano horizontal, plano inclinado, todas esas cosas. Se aplican los mismos conceptos. ¿Sí? Bien.